un gusto tenerlos por acá. De nuestra sesión anterior a mi ausencia, aparecieron varios temas y uno de ellos fue, no está hoy Bernardo, relacionado con el cine y la época franquista. Y yo recordé dos letras que hoy quiero traérselas, incluso la música de una de ellas, ahí tendremos que cortar el video en YouTube a los efectos de poderlas escuchar. Pero son dos canciones, una de Serrat y otra de Sabina, que hacen referencia justamente a esa época, a qué se veía, a ciertas censuras y demás. Pero me pareció interesante para que ese tema no quedara colgado. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar esta canción, y para eso vamos a cortar el video, porque si no nos va a traer problemas con los derechos de autor, efectivamente, y nos corta el audio. Entonces vamos a escuchar la canción, y luego vemos la letra y ya entramos directamente. La canción se llama Los Fantasmas del Roxy. Los Fantasmas del Roxy es una canción de Joan Manuel Serrat en la que él le canta a un cine de la memoria de su infancia, ¿cierto? Y de las cosas que pasan una vez que derrumban ese cine. En la sesión pasada incluso hablamos de Ciudades sin Memoria, y bueno, y aquí está, Serrat nos va a estar hablando de un cine que deja de estar afectado a pasar películas y a entretener a la gente. ¿Bailar más? Se terminó el show. Se terminó. ¿Y el cine ese? ¿El Roxy? ¿Era en Barcelona? En Barcelona, por lo menos él nombra plazas Que son de Barcelona. que son de Barcelona. No sé si lo tengo acá, o si no lo tengo. Si no lo tengo sería terrible. Sí. Y no, esa es otra canción, y esta es otra canción. Podríamos hablar de tantas cosas en vez de literatura y fútbol, pero fue el tema que elegimos y por el cual ustedes se sintieron convocados. La rima es muy sencilla. Sé para aquellos que no están al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue un cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lesseps. Supongo debe ser Ferdinand de Lesseps, el autor de La Marsellesa, o no. Echaban nodo el noticiero, echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí. Es decir, el poeta le está diciendo esto a alguien, a su enamorada probablemente. Dice que tú detestas y que me chiflan a mí, que me encantan. Llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Villanos en Cinemascope, hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban té en el Roxy cuando apagaban la luz. Cuando apagaban la luz aparecía toda esa magia de todos esos personajes que surgían en la penumbra del Roxy. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, que a mi gusto le faltaba el gallinero, con bancos de madera oliendo a sotal. No tuvo nunca el sabor del Selecto ni la categoría del Cursal, pero allí fue donde a Laurín Bacal Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros, y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Es una poesía sencilla, no necesita demasiada interpretación, a lo sumo buscar palabras y saber si está en Barcelona, simplemente porque nosotros queremos saber todo concreto.
Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función y malherido como King Kong se desplomó la fachada en la arena. Por eso las imágenes que se le cargó de King Kong, es decir, recuerden King Kong subido arriba del Empire State. Y estaban imágenes, incluso en estas que vimos, había imágenes de las dos películas de King Kong, de la original y de la última en color. Y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega el Palais El Capital. Pero de un tiempo acá, en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un transatlántico, si lo digo como Serrat, alargo la A, un transatlántico atravesó el hall. Noten que ni siquiera tiene una métrica el verso como para componerlo, pero él lo arregla con la entonación y el canto. Y encubierta, Fred Astaire y Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana, otra plaza de Vélez. Y como pólvora encendida por Gracia y por la salud, está corriendo la voz, Gracia y la salud, que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Clark Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor abofeteando a una rubia platino, que la que aparecía en la imagen con Glenn Ford es Rita Hayworth. Rita Hayworth, claro. Sí, claro, después de que decimos el nombre, claro. Así que no se espante, amigos, si esperando el autobús le pide fuego George Raft, otro actor, siempre haciendo papeles de malo, de gángster. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Todo esto vino a colación de una pregunta de por qué tantas relaciones que había en una canción de Serrat con respecto al cine, a la Metro-Goldwyn-Mayer y demás. Bueno, esta es una canción de Serrat, del disco Bienaventurados de 1987. Y se rieron cuando hablamos de esta de Sabina. Esta de Sabina se llama Una de Romanos. No muy difundida, no es bailable. En la canción propiamente no se aprecian demasiado muchas cosas, entonces preferí leérselas. Es del Hombre de Traje Gris de 1988. Es decir, noten que una canción era del 87 y del 88. Son dos carreras que van muy paralelas después de que se agrega Sabina, ¿no? La carrera de Serrat venía desde mucho antes. Y se llama Una de Romanos. Y el narrador, así de arranque, nos dice: ¿has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco? Que se me fue acá. ¿Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco? Le está preguntando a alguien, así en forma abrupta, ¿no? Es decir, me está preguntando a mí que lo estoy escuchando. Es una canción para escuchar, no es una canción para hacer estas dotes bailables. ¿Has visto eso? Yo soy aquel chaval, yo soy aquel muchacho que creció en la fila de los mancos. Ahora nos va a explicar por qué de los mancos. Porque si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, un brasier, un sutién, bramaba la temible linterna del acomodador. Es decir, ¿qué ocurría? En la oscuridad del cine habían manos que no podían actuar. Ella tenía 14 abriles en canal, al desnudo, tenía 14 abriles a flor de piel. Sobre las rodillas, Rebeca para disimular. Saquito abierto, eso, sobre las rodillas. ¿Para disimular qué?
cualquier otra cosa que estuviera pasando debajo de las manos. Ella tenía 14 abril en canal sobre las rodillas, Rebeca, para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla, acá hay un cambio de ritmo en la canción, ¿no? En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Yo creo que sería a cero, ¿no? A cero. Y en la última fila del cine con calcetines aprendimos, tú y yo, ese tú tendría que ir con tilde, juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Era condición esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Vuelve a repetir lo mismo que nos decía hace rato anterior. Es decir, entrar al cine en la semioscuridad del noticiero, ¿no? Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano, es decir, ya había empezado la película, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, si estrenaban una película y pedían el carnet, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. La metáfora para decir que pasó ese tiempo. Se le quedó sin frenos esa bici de la niñez. Y en la peli que pusieron después, nunca ganaban los buenos. Cambia el cine. Y mientras en pantalla prendía fuego a Roma Nerón, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Y termina la canción con un verso descolgado. Dice, hoy que todos andan con video porno americanos, para ver contigo me alquilo una de romanos. Es decir, porque tú te habías reído que fantaseaba y se erotizaba con aquellas imágenes que le traía la película que estaba bien. Si hay una característica general, es que toda generación, la nuestra, la de nuestros padres, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, va a pensar de que inventó el erotismo. Quedémonos tranquilos que eso va a seguir existiendo así, ¿sí? Entonces, en esta canción, el poeta, verdaderamente lo extraordinario es que vincula sus primeros escarceos amorosos en la semioscuridad del cine con la película de Romanos y lo vincula con su relación actual con su pareja. Termina diciéndole, para ver contigo me alquilo una de Romanos, de la misma forma que había empezado. ¿Has visto un ciclo en televisión de cine en tiempo de Franco? Es decir, probablemente la chica con la que él esté no sea haya vivido esa época. Entonces le está diciendo, ¿has visto eso? Bueno, me pasaba esto. Y por eso es que alquilo esta. Bueno, estas simplemente eran dos canciones de dos poetas contemporáneos españoles que nos traen un poco a nuestros días la importancia que tuvo el cine en sus creaciones y en su afectividad y en su sensibilidad. Pero estábamos con Picnic, que no tiene nada que ver. Pero habíamos llegado a esto por alguna cosa muy extraña. Porque fuimos por Boca de Piñón y anduvimos por Quintero, León y Quiroga y no les canté una canción de torero. No vale la pena. Lo dejás con la incógnita. Lo peor es que me acuerdo, la tengo acá, en los carteles han puesto un nombre que yo no puedo mirar, Jacinto Alegre y Olé, o Francisco Alegre y Olá.
¿Ah? Doña Olga no cantaba esa canción y dependiendo del ánimo con que anduvieras, sabías si te podías acercar o te iba a dar con las manos. La tenemos por acá, la tenemos por acá, la tenemos por acá, la tenemos por acá. Esta es de Quintero, León y Quiroga, ¿no? En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Ojo que esto es andaluz. Lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, ¿por qué me lloras, carita de emperadora? Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz y llevo al cuello la cruz del sur, la cruz de Jesús que me diste tú. Siempre pensé que era cruz del sur hasta que lo vi escrito ahí, era cruz de Jesús. Lo que pasa es que esto se deforma oralmente. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena del redondel. Francisco Alegre tiene un vestido que con un te quiero que entre suspiros yo le bordé. Y Torito Bravo, no me lo mires de esa manera, deja que adorne sus rizos negros con tu montera. Torito noble, ten compasión, que entre bordado lleva encerrado Francisco Alegre y olé mi corazón. Bueno, y estas eran las coplas en las que tanto Serrat como Sabina, así como esos cines de barrio, abrigan esa sensibilidad artística y esas cosas que nos están contando. Pero estamos muy lejos de eso, estábamos en la número 4 que bajaban a la playa. Ahí llegué justito. Están con el asado casi pronto. ¿Qué página es lo que dice? Ya no tengo problema en la mano, muchas gracias, señora. ¿Quién era que decía por qué repartía letras? Yo. Miren las que volvieron. Pero que no la tienen, no se acuerdan. No creía que no la tienen. ¿Y qué problema hay? Yo los trato así, les doy de más. Así esa malquería de la gente. Lo dice con una experiencia. Nadie piensa, nadie se molesta. Lo dice con una experiencia. 68, 69. Como todavía faltaba un buen rato para el asado de los hombres, menos el pasiolo que quedó vigilándolo al asado, bajaron a la playa a pelotear un rato con la número 4 de los chiquilines. Explicamos que la número 4 no era la pelota profesional. Bajan con la pelota. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, lo encontraron. Bajó con la número 4 de los chiquilines. A los 10 minutos había como 40 tipos jugando y alguien propuso armar partido. Repito, esto es algo muy común. Nos ponemos en el portezuelo, en Punta del Diablo, en Pocitos, donde sea. Tiramos una pelota y al rato hay dos que se arrimaron a mirar. Entrá, vos sacate la camiseta si venís para este lado y se arma un partido. Los que tienen camiseta contra los que no tienen camiseta, la forma que sea. Después de algunas indecisiones se hicieron 2 cuadros y Donaga estaba de lo más ofendido porque no lo pusieron. Donaga, no se olviden que es el veterano del equipo. Yo soy centrofobo al nato, gritaba colérico. Tengo el mismo juego de Rocha. Rocha, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro Virgilio Rocha. Pedro Virgilio Rocha. No traje ninguna foto de él, lo cual es un sacrilegio. Verdaderamente perdí la oportunidad brillante de mostrarles a Rocha, a los que no lo conocieron. Murió hace relativamente poco. El verdugo. Es decir, ya estamos entrando en una época. El verdugo anterior había sido Hover, Juan Eduardo Hover. Pero estamos entrando en una época donde los nombres mágicos de los jugadores, su forma de juego y sus apelativos, sus apodos, nos llegaban a través de los relatores de fútbol. Es decir, sabíamos más
de esa gente que del que teníamos al costado nuestro, ¿no? Probablemente. Bueno, voy a compartir internet, que no me acuerdo cómo era. Sí, ya está. Todo esto queda grabado, qué horrible. Y yo diciendo que no lo sé. Punto de acceso fatal. Así les puedo mostrar una foto de Pedro Virgilio Rocha, la hermosura de muchacho al cual nos estamos refiriendo. El libro dijimos que había sido editado en el 69. Pedro Virgilio, no se olviden, Virgilio, quien acompaña a Dante en su recorrida. La foto tradicional era esta. A ver si están de acuerdo. Justo con el fallecimiento y no tiene foto. Marchado. ¿Con qué camiseta? Con la de Peñarol. Entonces pero toda una tarde. Entonces, ¿qué? Pero era una parte. Bueno, vamos a buscarlo con la camiseta de Uruguay. Jugó en San Pablo. ¿Jugó en México? ¿Qué época era? 60, 70 Desde el 60, la década del 60 hasta el 70 en Peñarol. Probablemente 69. Campeón de América, cuarto en el Mundial del 70. Una lesión en el partido contra Israel, no puede jugar el resto de los partidos y juega en el Mundial del 74 también. Jugó el primer jugador uruguayo que jugó 4 mundiales, ahora lo igualar Claro. Godín y todo eso, pero hasta ese momento... A ver, ayúdame, ¿por qué 4? Ah, claro, 62, 66, 70 y 74, claro. Fue el primero que jugó. Fue el primero. Después de igualar Bueno, Godín. el asunto... no lo están viendo. Así no vale. Lo estaba viendo yo nada más con la camiseta de Peñarol. Qué terrible. Se tomó en serio lo de la tarde, dijiste. Yo me acuerdo con la camiseta que sea calada, tipo colmena. Está con la celeste. Esa es con la celeste y acá está con la de Peñarol. ¿Era la tipo colmena? Con un triage muy marcado. Un jugador, un físico excepcional, un gran cabeceador. En la final del 66 contra River Plate hace el cuarto gol de cabeza cambiándola de palo, es decir, un gran jugador. Lo interesante es que en esta versión el autor pone Rocha, es decir, corrige su... Recuerdan que este cuento había sido publicado en la revista Lunes en el año 57, habíamos llegado. ¿Sí? Ahí está. Y... no sé cómo hacen para seguirme con todos los cambios de ritmo que yo hago, pero yo les agradezco muchísimo, porque estaría muy solo si no. En cambio, en la versión de 1957 dice: tengo el mismo juego de Rongo. Es decir, Rongo fue jugador de Peñarol, era un argentino que jugó en Peñarol, les mandé la biografía, la tienen en el grupo, pero el propio autor cuando fue a publicar, o quien fuera, cuando fue a publicar este cuento, dijo, bueno, esto ya está desactualizado, entonces ¿a quién ponemos? En el año 69 y pone a Rocha. Lo cierto es que el veterano, que no lo querían poner, dice: yo soy centrofobo al nato, tengo el mismo juego de el mejor jugador que hubiera en ese momento. Al final le permitieron solo dar el puntapié inicial,
esto es una cuestión interesante. ¿Qué es el puntapié inicial? Cuando hay un partido de fútbol y hay una personalidad muy significativa, se le deja bajar a la cancha y con su ropa de civil, sin ropa deportiva ni más, darle un toque a la bola diciendo empezó el partido, el puntapié inicial. Lo cierto es que el veterano le dice, bueno, haga el puntapié inicial, y al hacerlo casi queda herniado, es decir, no podía jugar este hombre. El tema son los recursos humorísticos cortos, rápidos, que tiene esta escritura. Estamos hablando de un texto que está hecho para ser consumido en una semana. Es un texto que está pensado de una semana para otra probablemente, ¿no? Con todo lo que eso ocasiona, es decir, el desgaste en el autor de estar siempre escribiendo sobre el mismo personaje y sobre el mismo tema. Quino, por ejemplo, en determinado momento dijo que abandonaba a Mafalda. Es decir, con el dolor del alma a su creación. ¿Por qué? Porque hay que estar pensando toda una semana en una viñeta con esos mismos personajes. Es decir, algo que era su deleite, su expresión. Llega un momento en que debe ser una cuestión, no es como venir a hablar con ustedes. No es como esta satisfacción enorme de estar buscando temas como para divertirnos juntos. Sino es estar insistiendo siempre sobre las mismas cosas. ¿Por qué? Don Seba actuaba de juez. Don Seba es el suegro del flaco y tiraba en forma descarada para el cuadro del Cleanto y del Melandrio. Es decir, tirar, un juez que tira en forma descarada y que favorece descaradamente a este equipo. Que, dicho sea de paso, no agarraban una. Los dos jugaban de backs. Atrasado el flaco, es decir, los dos jugaban en la última línea, el flaco más atrás. El loco, el Don Seba, el juez, le llevaba anulados a los otros 17 goles por Orsay, incluso a 17, ahí está, ese es el resorte humorístico, Orsay. Orsay es una deformación tribunera de offside, ahí está, offside, es decir, fuera de lado, fuera de juego. Orsay, ¿de dónde Orsay, hijo de Picnic, bramó en una vuelta un pardo desdentado? Si el flaco pestoso, está parado al lado del golero. Esto requiere, más allá de que entendimos todo que el flaco era un flaco apestoso, que el pardo que lo estaba diciendo no tenía buena dicción y demás, lo que le está señalando con un buen conocimiento de fútbol es que jamás puede ser un offside con un jugador que está ubicado en la última línea al lado del arco. Nos dijeron que el flaco estaba jugando de back atrasado. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el pardo desdentado? Le dice, ¿cómo va a ser posición adelantada si el flaco ese está parado al lado del palo? Jamás puede ser porque está habilitado. Cosa improbable, porque en un partido en la playa se juega sin offside, habitualmente, ¿no? Pero para lograr los goles sirve. ¿Eh? Para lograr 17 goles sirve. Ahí está, sin duda. Si el flaco pestoso, ese está parado al lado del golero. El flaco ese es como si no existiera. Respondió el árbitro con autoridad y prosiguió la lucha. El suegro dice de su hijo, ese flaco es como si no existiera. Por suerte cayó el pasillo a anunciar que el asado estaba pronto y se terminó el partido. Por suerte. ¿Por qué? Porque con 17 goles anulados y un juez loco que tiraba. Y no se olviden que el primer cuento que leímos
de Flavio y el flaco Cleanto fue una apuesta, y el flaco había tenido problemas porque había llevado a don Seba y lo había puesto de juez. Es decir, que es una idea recurrente que el narrador nos está planteando. Cuando llegaron, las mujeres estaban metamuela. ¿No? La metáfora está clara, estaban comiendo. Y algunas, como doña Floripa, medias pintonas. Había tomado, no lo dije yo, no, medias pintonas. El Paciolo casi tuvo un lío con la Ula porque la tarada no quiso probar el asado diciendo que detestaba la carne. No se olviden que estamos hablando de la hermana del flaco. La misma que en el estadio, cuando entró, se le iban los ojos detrás de varios muchachos que estaban allí disponibles. Prefirió irse sola a dar una vuelta por la costa. El asado era un manjar y hasta el flaco lo reconoció así, proponiendo un aplauso para el asador. El vino corría generosamente y comenzaron las bromas y los cuentos. Y acá me van a dejar solo. La beata doña Floripa empezó recatadamente haciendo el del loro y la pruebita y terminó en el de la campera de cuero. Me detengo. Nadie lo va a hacer el de la campera de cuero, tampoco yo. El de la campera de cuero es un cuento clásico. El de la campera de cuero es una señora ciega, pero que daba favores sexuales en el barrio, a cambio de alguna recompensa. Y resulta que ninguno de los muchachos alcanzaba los niveles de que requería la muchacha. Entonces, un día consiguieron un burro y lo hicieron pasar para la habitación. Entonces, este cuento no va a ser explícito, no va a ser explícito. Es salón. Pero vamos a tratar de llevar. Entonces, cuando llegó el momento de pagar, dice, bueno, a todos los muchachos 50 pesos, pero el de la camperita de cuero que venga gratis nomás. Claro, todos no lo conocías de León, ¿no? Y se dé cuenta que no. Perfecto. Soy el único. Y quedó grabado. Perfecto. Lo cierto es que doña Floripa arranca con el cuento de Dolorito y termina con el de la camperita de cuero. ¿Va? La beata. El tiempo pasó volando y ni se dieron cuenta que eran las 6 de la tarde. Tienen que volver en el camión a Montevideo. Alguien dijo que era prudente regresar y en un santiamén cargaron los petates en el camión. ¿Cuánto hacía que no escuchaban petates? Petates, bártulos. En Colombia dirían corotitos, los corotos. Y cargaron los petates en el camión y se acomodaron en sus sitios. El melandrio ya había puesto primera cuando la monoca preguntó por la Ula Lume. Recién allí se dieron cuenta que no estaba. Al flaco y al Paciolo se les encomendó la búsqueda. Iban por la costa a paso firme y cerca de las rocas divisaron un bulto. Se acercaron y comprobaron que eran 2 bultos. La careta los recibió con un ¡qué milagro ustedes por acá! Después, con gran desparpajo, les presentó al fornido pescador que la acompañaba. Así que te fuiste porque no te gustaba la carne, ¿eh? Dijo Paciolo lleno de rencor. Pero este es de pescado, respondió el inconsciente con una sonrisa. El flaco, todo colorado, se dio vuelta y dejó que ellos se entendieran. En el dibujo aparece un personaje que no lo podía ser cualquiera de ellos, digo que suponemos que podía ser el pescador. Llegaron a Montevideo a las 3 de la mañana, cansados como perros. Pincharon 3 veces y el camión no tenía auxiliar. Cuando bajaron, la Ula, desperezándose, comentó: «Ah, me siento otra, no hay como pasar un día en contacto con la madre natura». Don Solti le tiró con el asador y le erró.
Y terminamos con Flavio en lo que respecta al menos a fútbol. Es decir, este tiene un toquecito de fútbol y tiene una procacidad flagrante con el cuento de la camperita de cuero que... Si no, era... volvamos a teoría literaria. ¿Qué nos decía Anderson Nilbert? El autor construye un narrador y el narrador, a través de su relato, se comunica con un lector ideal, que entiende los códigos que está manejando. Es decir, Doña Floripa y su cuento no era conocido, entonces me vi en la obligación de aclararlo, más allá de la satisfacción de contarle un cuento verde. Un cuento verde. Hace tiempo que no se veía eso. Un cuento verde. Ayer fui convocado. Son dos hojas. Ayer fui convocado por Marciano Durán para hablar. Ya venimos en 2 semanas. La semana pasada fue sobre azul y ayer fue sobre verde. Y bueno, y el verde y Maldonado, ¿no? Desde Punta Ballena para abajo. Y con lo que terminé fue, bueno, y nuestros jóvenes que probablemente no conozcan lo que era la franja verde. La franja verde, es decir, en los cines, que tuviera una franja. En la televisión teníamos códigos de censura, es decir, Sabina nos hablaba de censura en la época franquista. En la televisión teníamos, en la esquina izquierda teníamos 1, 2 o 3 rayas. Son 2 hojas. No vamos a entrar de lleno todavía en ese, porque creo que merece, el flaco merece una despedida, a pesar de que no sea de fútbol. ¿Saben jugar al truco? No saben. ¿Saben? Sí. Saben que se hacen señas y demás. Bueno, el libro arranca, Las nuevas aventuras del flaco Cleanto arranca con un cuento que es un partido de truco. Es decir, y nos aclara el autor, ¿no? Dice, esta carta fue escrita por el flaco Cleanto el 28 de marzo de 1965. Para evitar suspicacias, el interesado aclara que en esa época no mantenía relaciones con la monoca. Mentira, si lo leímos en el 57 y ya estaba de novio con la monoca, pero no importa. Es decir, y él le escribe a una señorita que se llama Copelia. Dice, mi querida señorita Copelia, todo lo destinado a obrar en los corazones debe salir del corazón. Con él le escribo, señorita Copelia, pretendiendo llegar al suyo. ¿No se imagina usted con cuánta tristeza improviso esta mi primera epístola que debió hablar de amor en la más amplia acepción del vocablo y que tiene que conformarse con ser una simple carta explicativa que justifique esta actitud mía que a usted tanto la ha desconcertado? No crea, por favor, que mi proceder fue obra de un improntus. Habla con palabras elevadas. No fue algo... Todo lo contrario, señorita Copelia. Si pudiéramos volver atrás y se me presentara nuevamente la misma situación, le juro que volvería a actuar de la misma manera. ¿Se queja usted de que me fui sin despedirme? Como para despedidas estaba yo en momentos en que su padre pugnaba por acogotarme. Si huía mansalva y despavoridamente, lo hice en defensa completamente propia. Debe saber usted que cuando se tienen
después de mucho pelechar y sin cometer ninguna macana, 45 kilitos, bañadito y vestido, no es posible hacerse romper los huesos así porque sí. Además reconocerá conmigo que no es por nada, pero su progenitor es una mala bestia, con una fuerza capaz de comerle el cráneo a más de 4 marcianos que en el mundo son. La primera vez que la vi, aquel dichoso día en el balneario de Araminda, usted debió prevenirme que su viejo era medio asesino. ¿Cómo iba yo a sospechar semejante cosa del hombre afable, dicharachero y tranquilo que me llevó a recorrer la playa y sus magníficos aledaños? Todavía me pregunto y repregunto qué fue lo que lo calentó tanto. He repasado en la memoria los acontecimientos de aquella maldita tarde y los he visto desfilar ante mí como una película de suspenso y sinceramente no doy en la tecla. Cuando cayeron aquellos 2 paisanos bastante bobetas que se presentaron como campeones del truco, lejos estaba yo de pensar que tendría que sentarme en una mesa a disputarles un partido en compañía de su padre. Yo no había jugado nunca al truco hasta ese momento y jamás dejaré de maldecir bastante el instante en el que me decidí a hacerlo. De juegos de naipes, el único que conozco a la perfección es uno muy inocente que se llama Monte Criollo. Todos los que conocen el Monte saben que no es un juego inocente, sino que es un juego de apuestas por plata. Son lectores ideales, fantástico. Y otro que practiqué en mi más tierna infancia, conocido con el genérico nombre de, comilla, el sucio sucio. Usted me preguntará, si no sabía jugar, ¿para qué se metió? Lo vi a su padre tan entusiasmado averiguando si yo sabía truquear que me dio no sé qué decirle que no. Tal vez el temor de perder puntos ante él, qué sé yo. Además, y perdonen mi inmodestia, como soy un mocito bastante inteligente, creí que rápidamente agarraría la onda como para defenderme. El monte lo aprendí casi enseguida. No me negará que al principio marchó todo fenómeno y apuntábamos porotos que daba asco. Quiere decir que iban anotando porotos. Esto era una práctica bastante común antes de que subieran los porotos, de que se anotaba con porotos. Claro que todos los consiguió su padre, que no es por nada, pero es un lechero bastante bestial. Lechero es el que tiene tarro. Tener tarro es tener suerte. Debo confesarle así al pasar que su papito me pareció un poquito excéntrico, por no decir más crudamente, medio degenerado. El truco tiene señas. El truco tiene señas. Tener determinada carta implica guiñar un ojo. Otras cartas significa fruncir la nariz. Otras cartas hacer trompitas. Otras hacer muecas. Entonces, este flaco que no sabe jugar está delante del otro. Se ríen, ¿eh? No tiene fútbol. ¿Querrá creer usted, Copelia, que desde que nos sentamos frente a frente no hacía otra cosa más que mandarme señas de todas clases? ¿A cuál más repugnante que me hicieron entrar a sospechar? Del pique nomás me miró fijo y se mordió insistentemente el labio de abajo, como diciendo vaya a saber qué porquería. Si no saben jugar al truco, esto pierde un poquitito de gracia, pero cuando alguien se... Esto es que tengo un 3. Esto estoy avisándole al otro que tengo un 3. También se abre la boca por un 2 y se saca la lengua por un 1. Entonces fíjense al flaco y fíjense a un lector que no sepa jugar al truco con esta seña. Ahí me entró una duda, pero cuando me hizo una guiñada y me dijo textualmente, comilla, venga a mí, la duda se disipó por completo. Le juro que me quedé como clavado en la silla.
Venir a mí significa no juegues ninguna carta buena que yo levanto. Pero eso no fue nada comparado con lo que vino después. Me da calor confesarlo, no por mí, que al fin y al cabo soy un hombre hecho y derecho, sino por usted, que es casi una niña. Su padre, aunque le parezca mentira, me tiró unas trompitas. Para ser más exacto, 3 trompitas, casi seguidas, que me hicieron arrebolar la cara de vergüenza. ¿Se da cuenta, Coppelia? ¡Qué descaro! Y delante de los gauchotes aquellos. No vaya a creer que allí terminó todo. En una vuelta me pidió nerviosamente que la hiciera ver, para pedirme más adelante que le jugara una puntita. Es una forma coloquial que se usa en el juego para mostrar el juego, ¿sí? Y no contento con eso, cuando se dio cuenta que nadie lo miraba, levantó sus cejas como diciendo ¿Y? Le juro que no sabía qué hacer, señorita Coppelia, y no atiné más que a cerrar los ojos. Cerrar los ojos significa no tengo nada. No tengo nada. Pero el muy desfachatado agregó, pero el flaco este no tiene nada. Si usted piensa un poco, recordará mi turbación de aquel momento, y si no me levanté indignado, fue porque uno de los contrarios, que creo que se dio cuenta y quiso disimular, se mandó un versito que tuvo la virtud de actuar como un sedante en mi espíritu. Decía más o menos así: lo que veo en esa cuerda no es otra cosa que un nudo, y ese nudo me recuerda decirle al que está a mi izquierda: tengo flor, flaco lanudo. Yo ya había logrado serenarme bastante y no miraba a su padre ni que vinieran degollando. Y así, querida Coppelia, hasta que usted me dijo delicadamente con esa voz completamente argentina: pero qué mal anda Cleanto hoy, no ha cantado ni una flor, ni envido, ni nada. Y a mí aquello me tocó el amor propio, y más cuando su padre declaró: ¿qué va a cantar este idiota si es un desgraciado? Yo me di cuenta que hablaba así de despecho, y para darle por la trompa empecé: como flor es flor de flor, y a que rajen los convido, pues como soy buen cantor, voy a tener el honor de cantar también envido. Si usted canta, después de que cantó flor ya no puede volver al envido. Ahí el compañero lo agarró el pescuezo. ¿Recuerda, divina Coppelia, que allí fue donde se armó la podrida? Me imagino que usted le dará la razón a él, pero debe reconocer que el maricón de su papito no tenía ningún derecho a prendérseme del pescuezo obligándome a sacarle la lengua. Le repito que no sé por qué lo hizo. Si la causa de su bronca fueron mis versos, sepa usted que si bien no soy ningún Espronceda, no va a venir a un asqueroso e indocumentado como su padre a enseñarme lo que es poesía. Perdóneme, Coppelia, pero no puedo seguir escribiendo. La herida que tengo en el cardio mío sangra cántaros y no la cicatrizo ni con carnicera, con yerba carnicera. Escríbame pronto y piense que hay acá un pobre hombre que sufre y espera su perdón por un agravio que está seguro no haber cometido. No tenía fútbol, no tenía nada de literatura, pero tenía un verso gracioso. No tenía un verso gracioso. El cuento que ustedes tienen ahí es un cuento de Saccheri. Dejamos para adelante, no vamos a volver al flaco, tenemos algunas otras tapas. Tenemos algún revista lunes 12 de septiembre de 1960. Miren qué interesante esta imagen. Un marinero, y se aclara, en Punta del Este. En Punta del Este. Dice 12 de septiembre de 1960. Dice, ¿qué están haciendo con esos cajones? Los cajones dicen whisky. Les estamos dando sepultura como Dios manda, les estamos. Es decir, fue siempre una tradición que a nuestra bahía llegaba mercadería
que había que ocultarla Hasta los 20. y entonces en esta revista Lunes, en la cual aparece una nota del Flaco Quirante, una nota de actualidad. ¿Qué están haciendo con esos cajones? Les estamos dando sepultura como Dios manda, les estamos. Los cigarros Benson. Los cigarros Benson, pantalones vaqueros. Medias también. La crisis del Congo, es decir, la crisis del Congo en aquel momento que deja de ser colonia y pasa a ser independiente. A Lumumba le dan un golpe de Estado, lo ponen preso, interviene la ONU y un cartel de la Juventud Comunista, no tocar la Katanga, que era una provincia, ni el Congo. Y la pareja que pasa y el muchacho que mira sobre el hombro el cartel, no tocar, ¿no? No tocar. No hay que explicar. Pero, bueno, esas simplemente imágenes de esa misma revista Lunes a la que estábamos haciendo referencia. Y hay una de fútbol, acá está, esta es de fútbol. Nuestro estadio centenario, la pareja, fíjense los sombreros, ¿no? La forma de vestirse. Indignado él, pero este juez no ve nada. Y la parejita está haciendo ojitos, está haciendo ojitos de la mano, y quejándose del juez que está allá en la cancha. El fútbol actuando como ese depurativo en el ánimo y distractor de las masas mientras ocurren estas pequeñas historias individuales. Hay mucho más de Cleanto, hay más en el libro, hay más en las... particularmente es muy interesante, es el flaco acompaña al Mela, el Melandrio. Al Melandrio lo dejó su esposa, y lo que más extraña, cómo hacía la buceca. Entonces va a probar en las diferentes cantinas las diferentes bucecas, y el flaco es su compañero de andanzas. Un asunto misterioso. Jornada de terror. En un día de apagón el flaco va caminando por el Montevideo de los 60, y de un zaguán sale uno y le dice, no se queda con el finado un rato, dice que tengo que llamar a la empresa de pompa fúnebre. Y entonces el flaco entra a oscuras, tanteando en las diferentes puertas, y se sienta al lado de una cama donde hay un finado. Y resulta que el finado en determinado momento se para, porque se había equivocado de pieza. El finado que estaba acostado estaba esperando que le trajeran un cajón, pero un cajón era una encomienda que venía en la onda, y entonces cuando el flaco sale, el que venía con la cochería para el cajón lo mira con cara de pocos ánimos, y en ese momento entraba el otro con el cajón. Es decir, una lectura costumbrista, con mucho doble sentido, con mucha doble intención. En esa época nosotros nos pensábamos que todos nuestros mayores eran santos y puros, consumían este tipo de humor, consumían este tipo de bromas, esperaban este tipo de lecturas como para sobrellevar la semana, porque la propia revista Lunes tenía esa característica que era... Salieron lunes, ¿no? Desalúnese con lunes. Desalúnese con lunes, y revista especialmente dedicada a suavizar el día más áspero de la semana. El día más áspero de la semana. Muchas fotos, una columna de Montevideo, qué lindo te veo. Esta es la caja de jubilaciones, entonces hablando de los problemas de la caja de jubilaciones. Esta que no tiene desperdicio, un caballo pastando delante de un arco de fútbol. Montevideo, qué lindo te veo. Hace un tiempo esta foto habría sido una irreverencia. Estamos hablando del 5 de agosto de 1957. Hoy nos faltará quien la tome como una aguda sátira para el deporte en desgracia. 1957.
Para lejos de esas posiciones extremistas, esta es una nota gráfica de futuro. Ha sido tomada con un teleobjetivo temporal, made in lunes, y vaticina a dónde irán a parar las cosas en el más popular de los juegos con pelota. En el Montevideo del año 2000 ya no se hablará de Míguez y de Ambrois, eran jugadores de la selección uruguaya de fútbol y de Peñarol los dos, ni del seleccionador único. El estadio nunca terminado, el Estadio Centenario nunca terminado, será una ruina romana para solaz de los turistas, y nuestro país solo se conocerá en el mundo por la canasta uruguaya, por el juego. A nadie le extrañará entonces que entre esos tres palos, donde quizás 50 años antes sonó la voz del Canario Paz, el arquero de Nacional, en uno de sus potentes de jala, el equino almuerce insensible a las viejas glorias. Parece pesimista, pero puede ser verdad. En el Montevideo del año 2000 esto sigue pasando, del 2000 y del 2025, y sin embargo también se sigue jugando al fútbol. El telecampeón estaba después de la canción Montevideo de Lindo Montevideo y pasaba cosas. Sí, estaba. Parece mentira las cosas que veo. Parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo. Que era de Jaime Ross. El cuento que ustedes tienen no tiene nada que ver con esto. Salteamos, nos vamos al fútbol, pero nos vamos a un fútbol. Nos vamos a un fútbol muy íntimo, nos vamos a un fútbol de pasión. Y nos vamos a un fútbol de pasión dividida, a nivel de padre y de hijo. Se llama El cuadro de Raulito. El cuadro de Raulito. Pensé mucho en este cuento. Hace poco tiempo atrás, por alguna de cosas del pasado reciente. El cuadro del Raulito. Sacheri no necesita presentación, ya hemos hablado mucho de él, vamos a disfrutar del cuento. Él decidió de entrada nomás dejarlo en libertad. Él decidió, no sabemos quién. Tenía la idea de que los amores no se imponen, ni siquiera se eligen. Pensaba que en todo caso eran los amores los que optan, los que se le imponen a uno. Por eso, con cierta prescindencia fatalista, pensó que si tenía que ser, sería, y que si no, era inútil gastar pólvora en chimangos. Estos cuentos así, yo sé que hay mucha gente que no les gusta. ¿Y quién es? ¿De quién me está hablando? Gastamos todo un párrafo en amores, en alguien que no interviene en el amor del otro. No le fue fácil, sin embargo. Sobre todo cuando en sus narices otros rivales se lanzaron a tratar de convencerlo. Le costó sobreponerse y aceptar sonriendo a tíos y primos y cuñados y amigos y vecinos, tentándolo al Raulito, ofreciéndole camisetas y pelotas y gorritos a cambio de promesas de fidelidad a sus propios cuadros. Vamos armando la historia. Es al Raulito al que se lo quisieron comprar, llevar, y ahora volvamos al primer párrafo. Él decidió de entrada nomás, quiere decir que cuando nació el Raulito, dejarlo en libertad. Tenía la idea de que los amores no se imponen, ni siquiera se eligen. No le fue fácil eso. Fantástico. Tampoco dijo nada cuando sorprendió a más de uno de esos buitres futboleros enseñándole al chico los cantitos de la cancha, instruyéndolo subrepticiamente en las rivalidades históricas, ensalzando las hipotéticas virtudes de los unos y vilipendiando las supuestas taras infames de los otros. No se metió. Él lo dejó. Un poco por esa resignación que era tan suya. Y otro poco porque a veces en sus días tristes sospechaba que tal vez fuese mejor así, que la cadena de afectos inexplicables se cortase con él, sin involucrar a su hijo. Y ahora tenemos la certeza. Raulito es su hijo. Y que la cadena de afectos inexplicables
la devoción y adhesión a una determinada divisa futbolística terminara con él. Que tal vez el chico terminase siendo más feliz, siendo hincha de algún grande, saliendo campeón de vez en cuando, viendo la cancha llena, comprando el gráfico con su ídolo en la tapa. Bien, sabemos que es aquello, pero ahora tenemos claro de que estamos hablando de Argentina, ¿cierto? El gráfico, ¿a quién le dedicaba las tapas? Al que ganaba. ¿Y quiénes eran los que ganaban? Los grandes. O era de Boca o era de River. Muy rara vez. Nosotros que leíamos el gráfico sabíamos que los uruguayos íbamos a aparecer por allá en la quinta o sexta página, y si nos dedicaba una edición especial era porque habíamos hecho algo muy grande, mucho ruido. Si al fin y al cabo, atención, no es nada que no esté haciendo ESPN en este momento o ayúdenme otros relatores, el pollo cuando elige el mejor jugador de la cancha, rara vez va a ser un jugador que no juegue en el equipo que toque a su mayor audiencia. Si al fin y al cabo él venía sufriendo hacía ¿cuánto? Más de 20 años desde aquel campeonato. Y después la debacle, hasta el descenso, había tenido que sufrir hasta el descenso, y a la vuelta la desilusión grande del 94, justo en la última fecha. Será de Dios en la última fecha. Si faltaba un poquito, un empate y listo, pero ni siquiera, ni pistas tenemos. Pero en el 94 a que era hincha de un cuadro chico argentino, le pasó algo. No tenemos las claves, pero no importa, podemos seguir. Por eso seguramente aceptó con entereza que Raulito, desde los 9 más o menos, empezase a decir que era de River, como el tío Hugo, entre comillas, el que se lo robó, ¿cierto? El que le robó los afectos. Aunque en el fondo, más recóndito de su ser, él sintiese sinceros deseos de pasar al tío Hugo lenta, dulcemente, por la picadora de carne y la máquina de hacer chorizos. Es que a solas consigo mismo, en el resto de los días, sabía que era todo grupo. ¿Grupo? Es mentira. ¿Sí? ¿La conocemos? Que algo sea todo grupo, si en las letras de tango me dicen que es todo grupo, es todo mentira. Es todo mentira. Es que a solas consigo mismo en el resto de los días sabía que era todo grupo. Es decir, por fuera el tipo se vestía de una armadura que, bueno, que él elija, que termine con él. La lógica le decía que termine con él este sufrimiento, no que no siga sufriendo como yo. Sin embargo, que le hubiese encantado que Raulito saliese de los suyos, que ahora que ya tenía 13, ahora que era todo un hombrecito, habría sido tan lindo ir juntos a la cancha a la tarde, tempranito, en el tren y en el 118, hablando de bueyes perdidos, mirando el partido de tercera, acodados en el escalón de arriba, dejando pasar la vida. Pero igual no cambiaba de idea, no señor. Que si tenía que ser, que fuese, y si no, no, igual. Y por si acaso, cultivó su propia planta de leyendas mentirosas como para mantener viva su persistente esperanza. Y aunque le da un poco de vergüenza comparar al equipo del 73 con la selección del 86, está hablando del equipo del 73 que después vamos a saber de qué cuadro era, con la selección del 86, Argentina, campeón del mundo, con Maradona, igual seguía adelante, envalentonado en su propia pirotecnia falaz, enternecido en la admiración dibujada en los ojos de Raulito. Esa tarde, la inolvidable, la definitiva, empezó como todas, con el mate y la radio en la mesita de hierro del patio. El padre decidió prevenirlo de entrada. Mirá, Raulito, que hoy juegan contra nosotros. Cuidado, Primera persona del plural, nosotros. El padre dice juegan contra nosotros y su adhesión con el equipo que no era el de Raulito. De Raulito ya sabemos que era de River por el tío Hugo. Mi tío Hugo era de Nacional.
me mandaba, tengo guardadas fotos de niños rubios, porque yo era rubio, ¿verdad, Sunilda, que era rubio? De niños rubios con la camiseta de Nacional, recortadas del diario, entonces cartas de mi tío Hugo, hincha de Nacional, socio de Nacional, escribiéndome, me habían dicho que eras mancha, pero veo por el diario que no, que... Mirá, Raulito, que hoy juegan contra nosotros. El hijo lo miró con curiosidad. ¿Y qué problema hay, pa? El padre, feliz en la sencillez del chico, terminó sonriendo. Tenés razón, Raulito, ¿qué problema hay? A los 20 minutos, penal para River. El chico lo miró al padre como dudando. Él lo tranquilizó a pesar de sí mismo. Gritalo tranquilo, Raulito. Eso sí, después hay un gol nuestro, no te enojes si yo lo grito. No, papá, si no me enojo, le aclaró muy serio. Después gritó el gol, pero no mucho. Fue un grito breve, un poco tímido. El padre lo palmeó. No seas tonto, Raúl. Gritalo todo lo que quieras. Así está bien, pa, fue toda la respuesta. Al rato vino el 2-0. Ahí el chico lo miró primero y después dio un par de aplausos. Y eso fue todo. Che, ¿qué clase de hincha sos vos? ¿Así te enseñó tu tío Hugo a gritar los goles? No, pa, él lo grita como loco, como vos lo gritas. Y entonces grita tranquilo, hijo. Y después añadió con un guiño, ojo, que en el segundo tiempo capaz que grito yo, ¿eh? Ah, los atrapó la historia. Es una historia de amor y de desamor, ¿eh? De unión y de ruptura. Tiene todos los ingredientes. Se sentía en paz, dueño de una felicidad sencilla y robusta. Casi ni se acordaba de que iban perdiendo. Empezaba a pensar que tal vez no fuese tan terrible que su hijo fuese de River. A lo mejor iban a poder ir a la cancha igual, turnándose un domingo cada uno si el fixture ayudaba. El segundo tiempo siguió por el trillado sendero de la tragedia. Un contraataque y 3-0. El pibe ni siquiera hizo un gesto cuando el relator vociferó la novedad a voz en cuello. Che, Raulito, ¿estás dormido vos? El padre lo palmeó con afecto. No, papi. Zarandeaba las piernas cruzadas debajo del asiento y tenía los dedos cruzados en el regazo, como cuando pensaba en cosas complicadas. Luego aventuró, no sé, me da un poco de lástima. El padre se rió con ganas. Dejate de jorobar, Raúl, y disfrutalo. Total, un partido más, uno menos. Aparte, cuidado, pibe, bromeó. Mirá que a lo mejor todavía se lo empatamos. Para colmo, y como dándole la razón, al ratito vino el 3-1. El padre lanzó un gritito contenido, tenso, como el que habrían dado los jugadores saludándose apenas entre ellos, disputándole la pelota a un arquero con ganas de enfriar la cosa, corriendo hacia el medio del campo para ganar tiempo. El hijo lo miró con tristeza. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos se rieron. Te dije, pibe, ojo con nosotros, mira que somos bravos. Por lo que decían en la radio, el partido se estaba poniendo bueno. Escuchá, Raulito, escuchá, los tenemos en un arco. Pero el aviso era inútil. El chico seguía el relato concentrado, serio. Acompañaba las jugadas trascendentes con patadas en el aire, como jugando él también su parte en el asunto. El padre sonrió. ¿Cómo son los pibes? Se posesionan de tal modo que se sienten ellos mismos protagonistas del partido. En realidad no solo los pibes. Un par de semanas atrás, él mismo había hecho trizas el termo en un esfuerzo supremo por despejar al córner un disparo bajo que iba a sobrar fatalmente al arquero. ¿Quién rompió algo escuchando partido? Yo rompí una lámpara en la cocina. A los 30 más o menos, tiro de esquina sobre el área de River. El chico seguía enchufadísimo. Hasta balanceaba ligeramente el cuerpo de un lado a otro, como todo buen cabeceador, esperando el momento de correr un par de metros y madrugar al marcador y pegar el salto y conectar el frentazo. Pero había algo que al padre no le cerraba. Algo en el modo en que estaba parado, algo en la expresión de sus ojos negros.
El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El pibe se estaba perfilando de atacante, no de zaguero. ¿De quién era el córner? Era un córner sobre el área de River. Y el niño, en su postura física de estar escuchando, no estaba defendiendo, sino que estaba atacando. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El pibe se estaba perfilando de atacante, no de zaguero. El movimiento era para zafarse de algún marcador pegajoso. Los ojos tenían el fuego de vení bola, vení que te mando a guardar. El brazo derecho se alzaba en el gesto que se hace al 7 de ponela acá, justo acá por lo que más quieras. El relato se suspendió en una nota aguda, una de esas notas que se alargan, que perduran en el aire mientras el relator decide si tiene que gritar o decir que pasó cerca. Igual no hizo falta porque la hinchada detrás de ese arco lo gritó primero y el relator en todo caso se encaramó después a ese alarido. El padre lo gritó con ganas, entusiasmado. 3-1 es una cosa, pero 3-2 es otra cosa bien distinta. Y entonces tuvo que interrumpirse de golpe en sus divagaciones, porque a sus pies, al costado de la mesita, de rodillas, de cara al cielo, gritando como si lo estuviesen desollando, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, mezclando los chillidos de su voz de nene y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes, estaba el pibe. El pibe ya sin vueltas, ya sin chance alguna de retorno, ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo, ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta, más allá de cualquier dolor y de todas las glorias, dando al cielo el primer alarido franco de su vida. Acaba de escuchar un gol contra el cuadro del cual era supuestamente hincha. Y el muchacho lo grita porque se da cuenta de que es hincha del mismo cuadro que el padre. Vuelvan a los gritos, como si lo estuvieran desollando, ¿cierto? Con los brazos extendidos y las palmas abiertas, ¿ah? Mezclando los chillidos de su voz de nene y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes. Estaba el pibe ya sin vueltas, ya sin chance alguna de retorno, ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo. Está buenísimo. No, esa frase, veneno inoculado con el veneno dulce del amor perpetuo. Ya está. ¿Qué nos falta saber? Nos falta saber cómo termina esta historia nada más, ¿cierto? Pero ya entendimos el nudo gordiano. Ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta, después de que te inocularon ese veneno, ninguna otra camiseta te podrá entrar. Más allá de cualquier dolor y de todas las glorias, dando al cielo el primer alarido franco de su vida. El padre se lo quedó mirando, impávido, hasta que el pibe se quedó sin voz y volvió a sentarse. Tuvo miedo de pronunciar palabras, como si cualquier cosa que dijese conllevara el riesgo de destruir ese hechizo de epopeya. El pibe igual no lo miraba. Estaba ciego a cualquier cosa que no fuese esa cancha, ese arco de sus desdichas, ese reloj fugaz y traicionero, ese relato interminable de centros llovidos al área y despejes agónicos. Sobre todo eso el padre pensó después, porque en ese momento, agobiado en la constatación de su pequeño milagro íntimo, apenas le quedaba tiempo de mirarlo al pibe, de comérselo con los ojos, de grabárselo para siempre en el recoveco más recóndito de su alma. En eso estaba cuando ya en el descuento River jugó mal al offside y el 9 se escapó con pelota dominada.
Acá sí necesitamos unas claves de lo que es una cancha, un jugador corriendo y un relator tratando de describir lo que está pasando ahí. El relator radial se trepó de nuevo a uno de esos agudos oraculares. El pibe se puso de pie, incapaz ya de tolerar la tensión de la jugada. Ahora mirarlo por televisión con respecto a esto es un atentado contra la imaginación, ¿no? Es decir, uno se dibujaba la cancha y hoy lo mira. Me gusta escucharlo por radio. Ah, me encanta. Aunque no sé nada. A veces mis hijos me dicen, ¿no lo pudiste ver en tal lado? Siempre lo escuché por radio. El pibe se puso de pie, incapaz ya de tolerar la tensión de la jugada. Con el rugido de la hinchada de fondo, padre e hijo contuvieron el aliento, con el alma pendiente de ese 9 que entraba al área a liquidar el pleito, que punteaba la pelota por encima del arquero buscando el segundo palo. El relato se cortó de pronto y cuando continuó ya lo hizo en un tono menor para explicar lo inexplicable, la pelota besando al travesaño y yendo a morir al techo de la red, ya inútil, ya sin sentido, ya con el árbitro pitando el final. Así que gana River. El padre se volvió a mirarlo. El chico estaba rojo de la bronca, con los ojos muy abiertos, de tan incrédulos, con los puños apretados de impotencia. Pensó primero en decir algo, como para tratar de mitigar ese dolor en carne viva, pero lo disuadió la certeza de que era mejor así, porque así eran siempre las cosas y las cosas no podían estar mal si así eran siempre. Los labios del chico, noten eso, ¿no? Es decir, porque era mejor así porque así eran siempre las cosas y las cosas no podían estar mal si así eran siempre. Los labios del chico se torcieron en una mueca y por fin se lanzó en un llanto desbocado. Ya era grande, lo suficiente como para querer llorar a solas. Por eso se levantó de pronto y corrió hasta su pieza. El padre escuchó el portazo y no necesitó verlo para saberlo, derrumbado sobre su cama, confuso, dolido, ignorante de qué debe hacer uno con el dolor y con la rabia. ¿Estamos hablando del fútbol? No necesariamente. No necesariamente. El padre lo supo llorando a mares y se regocijó en esas lágrimas. Porque uno puede decir que es de muchos cuadros, uno puede cambiar de idea varias veces, sobre todo si abundan los tíos y los primos grandes dispuestos a comprar con pelotas y camisetas la fidelidad de un corazón novato. Pero una vez que uno llora por un cuadro, la cosa está terminada. Ya no hay vuelta, no hay caso. De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas. Porque cuando uno sufre por su cuadro, tiene un agujero inentendible en las entrañas y no se lo llena nada. O mejor dicho, solo se lo llena con una cosa, con ganar el domingo que viene. De manera que, asunto concluido, la suerte está echada. Nosotros acá, el resto enfrente. Algunos más amigos, otros menos. Pero de este lado nosotros, los de acá. Los que no tenemos en común tal vez victoria alguna, pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. Es un hincha que está razonando. Un hincha deportivo. Si hay algo que me faltó, Lo digo en el dolor. sí, si hay algo que me faltó, es decir, o un uruguayo, a ver, se te han ido de las manos cosas y te embroncaste. Yo nací grande, nací hincha de Peñarol, por lo tanto tengo lágrimas de derrota, pero también tengo de las otras. Pero no se vuelve, de la calentura no se vuelve. Y acá aparece un tercer elemento, es decir, había estado Raulito y había estado el padre.
Y la madre juega un papel fundamental. Cuando su mujer salió al patio, extrañada de que su marido siguiese al sereno en el atardecer frío del otoño, lo encontró llorando a él también. Pero unas lágrimas más gordas, densas, de esas que abren surcos pegajosos en su camino, de esas que uno llora cuando está demasiado feliz como para sencillamente reírse. ¿Se puede saber qué les pasa?, preguntó la mujer confundida. Él la miró sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace un rato que el Raulito entró a su pieza y dio un portazo y me dice que no quiere que entre y se lo escucha llorar y llorar como loco y ahora salgo y te veo a vos también moqueando. ¿Me querés explicar qué cuernos pasa? Quiero poner el tono de mujer. ¿Qué quiere entender? ¿Qué quiere entender? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Intentar explicarle. ¿Cómo? Se conformó con mirarla mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Fluir el tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Miren que este hombre escribe. Miren que este hombre escribe, aparte de ser hincha independiente, de que le guste el fútbol, escribe. Gotero de cristal de ese momento indestructible. Es decir, ese momento que él está viviendo, bueno, aparece un tercero al que le achaca algo. Y, bueno, ¿qué hago? ¿Le explico? ¿No le explico? Seguro que le ganaron a River y vos lo cachaste al niño, ¿no? Al chico. Seguro que te la agarraste con el nene, ¿no? Ella lo miró con gesto de severo reproche. Semejante grandulón, ¿no te da vergüenza? No, Graciela, no le hice nada. Si River ganó 3-2. Al chico no le dije nada, te juro, respondió con calma, desde la cima de su paz, de la paz reconquistada. Pero entonces no entiendo nada. ¿Me decís que ganó River y el nene está llorando como loco encerrado en la pieza? Sí, Graciela, ganó River, pero el pibe no es de River, Graciela. Y se sintió reconciliado con la vida, eufórico, agradecido, emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. El tipo está centrado, lo que va a decir es de él. Después se incorporó, porque cosas así se dicen de parado. Lo que pasa es que el Raulito es de Huracán, Graciela, de Huracán. Vuelvan al primer párrafo cuando tengan tiempo y mírenlo cómo el narrador arranca la narración. Él decidió de entrada nomás dejarlo en libertad. No influir en nada. Desde ese comienzo a este final en el que el personaje es dueño absoluto y legítimo de lo que va a decir. Es hincha de Huracán. Los cierres del cuento de Sacheri son... Este particularmente, y el avance de cómo se da cuenta de que el niño en la transmisión radial no está siguiendo físicamente los movimientos de su River, sino de su Huracán. Y ese final en el cual esos dos hombres, porque ya Raulito ya decidió, no se pueden decir nada, ya está todo dicho. ¿No? ¿Y a quién le tiene que explicar? El padre. A Graciela, que le viene a increpar de que le hubiera tomado el pelo al nene. Y el tipo se para y dice, es que Raulito es hincha de Racing.
Te quedó fijo. De ahí vino. De ahí vino este cuento. De ahí vino este cuento. Muy bueno. Hasta el miércoles que viene, muchas gracias por asistir, por el humor y por soportarme cuentos procaces de gente con campera de cuero. Javier, Pateco, Android, Juan. Estoy 90%. Decilo ahí. Me parece muy bien. No, Ambroy jugaba Nacional. Ambroy jugaba Nacional, sí. ¿Eh? Por eso, Miguel en Peñarol, Ambroy en Nacional. Queda hecha la salvedad. Sobró. Claro, y ahora dicen, y cuando yo dije que Miguel y Ambroy jugaban en Peñarol, bueno, no quise corregir, ¿no? por favor, si estamos para aprender acá. Toman hinchada de Netuno, hinchada Atenas. Obviamente. Claro. Partido Atenas, Netuno. Éramos como vice, estábamos así. Obviamente gol de Atenas, se lo pondré los cuatro. Y ahí aprendimos que era mucha de Neptuno. Igual, cuando Atenas jugaba de cosas, pero ahí, no me acuerdo, era Costa de Vecino, él, un constructor, y nos gritaba de todo. Griten todos los domingos a ver la pena. Eso nadie gritó. Y ahora con el cuento este, y ahí nos dimos cuenta todos.